Bueno, ahora para cerrar el módulo de petróleo, vamos a continuar con el panel de la industria del petróleo en Colombia, retos, oportunidades. Le doy la palabra al ingeniero Luis Pacheco, quien va a ser el moderador del panel. Luis, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Nelson. Buenas tardes a todos. Primero que todo, gracias a CIEN por el honor que me han dado de hablar con este honorable panel de gente que, a excepción de Jonathan Bernal, que apenas lo conozco hoy, pero Armando y a Felipe lo hemos visto a lo largo de la última década. Armando y yo somos como el cometa Halley, nos vemos cada cierta década y siempre estamos en posiciones diferentes. Pero bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Armando, por tan buena presentación. Me deja como que poco que preguntar, pero primero que nada voy a presentar a los otros dos panelistas. Obviamente Felipe Bayón es el presidente de Ecopetrol, de todos conocido. Es ingeniero mecánico, es el tercer ingeniero mecánico de este panel, lo que demuestra que no hay que ser ingeniero de petróleo. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria del petróleo y el gas, 20 años en BP, o sea que tiene quizás una visión muy interesante de los cambios que están ocurriendo y a lo mejor lo podemos tentar a que hable un poco de eso. Anteriormente a venir a Ecopetrol, fue presidente senior de BP Américas y entró a Ecopetrol como vicepresidente ejecutivo y hace 2 años, casi 3 años, Felipe, presidente de Ecopetrol. Jonathan Bernal es ingeniero civil con maestría en ingeniería de transporte y especialización en tránsito, diseño y seguridad vial, o sea que nos puede dar una buena visión de hacia dónde vamos y por dónde vamos. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, asesor del despacho del ministro de Transporte, asesor del Gobierno Nacional en temas de transporte urbano, movilidad y seguridad vial, fue subdirector de transporte y actualmente se desempeña como director de infraestructura y energía sostenible del Departamento Nacional de Planeación, liderando la política aeroportuaria, portuaria, fluvial, férrea, carretera, logística y de minas y energía. Un portafolio sin duda muy ambicioso. Comencemos, quizás me atrevería a hablar con el doctor Bayón y después de la gran visión, esta panorámica que nos presenta Armando del mundo y hacia dónde vamos, yo quisiera quizás preguntarle a Felipe Bayón lo siguiente, y es, creo que hemos estado suficientes años en este negocio para saber que es un negocio cambiante y que cada vez que hay una crisis hacemos una proyección de cómo esa crisis nos va a cambiar estructuralmente. Y a los 2 años, básicamente el duelo pasa y la industria petrolera vuelve a retomar el curso que traía. Mi pregunta concreta sería entonces, ¿es esta crisis de verdad la crisis que nos va a cambiar o es simplemente la última crisis que nos hace creer que vamos a cambiar? Luis, muy buenas tardes a todos. A CIEN también un agradecimiento, al doctor Nelson Navarrete. Doctor Armando, un gusto verlo. Jonathan, mucho gusto también. Pues la industria nuestra históricamente ha sido una industria que efectivamente ha tenido muchas crisis. Recuerda uno la del 2015, 2016, 2008, 2009, finales de los 90, por mencionar algunas. E inclusive pues el momento en que Colombia perdió la autosuficiencia, en la década del 70, mitad del 70, mitad del 80. Tal vez, Luis, esta crisis tiene
un ingrediente que es un poco distinto y es el de la destrucción de demanda. Y normalmente en las crisis anteriores uno veía que la demanda se contraía, el mundo volvía a arrancar, la economía volvía a repuntar y la demanda seguía creciendo. Y de hecho, no hace muchos meses, especialistas le hubieran dicho a uno los 100 millones de barriles que el mundo consume al día, por poner una cifra de orden de magnitud, eventualmente pueden llegar a ser 105, 110, 115. Había algunos que los veían, digamos, disminuyendo, pero en general la tendencia y el consenso era que iba a haber un crecimiento de la demanda. Yo creo que la crisis nos está enseñando y nos está mostrando que hay unos escenarios cada vez más posibles en donde la demanda efectivamente disminuya. Hay inclusive, Luis, algunos expertos, y esto es de las últimas semanas, que dicen que con las reservas que hoy tiene el mundo sería suficiente para cubrir la mayoría de los escenarios de demanda desde el punto de vista del consumo energético. Entonces yo sí creo que es una crisis un poco distinta. Segundo elemento, yo sí creo que hay un proceso de aceleración desde el punto de vista de la transición energética, las expectativas que tienen más de 7.000 millones de personas que viven en el mundo. ¿Y qué tiene que hacer la industria? Adaptarse. ¿Qué tiene que hacer la industria? Transformarse de manera ordenada. La industria tiene que efectivamente entender cuál es el rol. Y hay un tema que no podemos perder, Luis, y es que sigamos siendo una industria que opera de manera segura, de manera ética y de manera eficiente. Y en ese sentido, ser cada vez más eficientes, pues es parte del secreto que tenemos nosotros que aportar en este proceso. Y por último, y con esto cierro, pues la primera intervención, y particularmente ya hablando de Colombia, yo creo que esta industria es parte de la columna vertebral de la recuperación económica del país. Y eso no lo podemos perder de vista, porque hay gente que dice, mire, hay que acelerar la transición, hay que acabar con los combustibles fósiles. Y uno entiende las preocupaciones, uno entiende la ansiedad de las personas, y si vamos a hacer transiciones, tienen que ser de manera ordenada, de manera planificada, no tenerle miedo a esa transición energética, a los renovables. Podremos hablar de eso también mucho más, pero definitivamente habría que hacer las transiciones de manera disciplinada y de manera planeada y ordenada. Gracias, Felipe. Después voy a volver en la segunda vuelta, pero le voy a poner el reflector al doctor Bernal. Y entonces, el doctor Bernal se sienta en la Dirección de Planeación Nacional y oye al presidente de la compañía más importante del país. Y no solamente la compañía más importante del país, sino la compañía que genera quizás el mayor número de ingresos de divisas al país. Quizás, no creo que no me equivoco en eso. Y que tiene un alcance nacional, porque Ecopetrol está en casi todo el país, o al menos en casi todo el país donde hay petróleo, que es mucho a excepción de la Amazonia y ciertos páramos. Y lo oye decir que hay que prepararse para esta transición, que ya no es mentira, o sea, que esos intentos fallidos de cambio del mundo que hubo anterior, este no es uno de esos, este es de verdad. ¿Cómo se prepara un país cuando oye eso? Pues gracias, Luis. De entrada, pues creemos y muchas gracias a CIEM por esta invitación. Buenas tardes a todos. Y pues sin duda alguna, como lo mencionaba Luis, una de las empresas más importantes de nuestro país. Pero también empresa muy importante que aporta a todas estas dinámicas nuevas de inversión territorial, que no solo le genera una contraprestación al país, sino también a los territorios. Y yo quiero aprovechar su pregunta, Luis, para contarle un poco el impacto esperado de ese nuevo régimen de regalías, ¿no? Donde el sector hidrocarburos aporta al menos el 80% de los recursos
Estimamos que en el bienio 2021-2022 el país contará con al menos 15.4 billones de pesos provenientes de regalías del sector minero energético. Y eso al final pues va a tener también grandes noticias para los territorios y que seguro vamos a ir hablando en el panel. Pero esto también es ampliar a las regiones productoras pasando del 11 al 25%. Y otros elementos muy importantes, vamos a aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Y allí tal vez, Luis, voy a enfatizar en su pregunta. Y es allí sí que tenemos que aprovechar esa inversión adicional propuesta en la nueva ley de regalías para hacer esa transición, como lo mencionaba el presidente de Ecopetrol, de una manera ordenada, de una manera planeada. Y para eso, pues contarles que en articulación con el Ministerio de Minas y Energía estamos elaborando ese documento de política, ese documento COMPES de transición energética, que además tiene varios elementos que tal vez vamos a hablar más en detalle en el transcurso del panel. Y además, pues sin duda alguna, va a mantener también otro tipo de recursos que se tienen previstos para el país, va a tener recursos en paz, pero además va a facilitar la ejecución en los territorios en reactivación económica. Yo aquí sí quiero enfatizar que además de garantizar estos nuevos 15.4 billones de pesos, donde, como lo mencionaba, el 80% es del sector hidrocarburos, vamos a simplificar bastante el trámite para que las entidades territoriales puedan ejecutar estos recursos. Antes teníamos 1.152 OCAT. Para tener un orden de magnitud, teníamos OCAT para cada municipio, los 1.122 municipios, los 32 departamentos. Y hoy vamos a tener tan solo 8 de carácter regional para los sectores más estratégicos del país. Así que al final esta transición va a venir acompañada de unas inversiones en el corto plazo muy importantes que van a estar concentradas en las regiones productoras del país, Luis. Todavía me queda debiendo la pregunta, pero voy a dar chance de que piense un poco y voy a hablar con el doctor Zamora, con el cual tengo una larga relación. Armando, muy pocos artistas, a excepción probablemente de Leonardo da Vinci, que estuvo retocando la Mona Lisa hasta el día que se murió, tienen la oportunidad de regresar a su obra maestra y volverla a repintar. Tú fuiste el que hiciste lo que tú llamaste en una conferencia que oí hace poco tuya, la NH 1.0, después era 2.0 y ahora te toca el 3.0. Te toca retocar o cambiar, no sé qué es lo que tú quieres hacer. ¿Qué dirías tú que es el principal reto? Uno, para que la gente no piense que estás desafinando ahora que estás cantando otra vez. Y dos, de manera que en esta parte tu contribución sea tan importante como fue la primera vez. Bueno, muchas gracias, Luis, por esa introducción y muy buenas tardes a todos. El doctor Jonathan Bernal está en mi consejo directivo, así que voy a ser muy preciso y muy cuidadoso en lo que voy a decir, porque al cuenta, todas las decisiones de fondo de la NH se dan en el consejo directivo. Y entonces todos los logros de la entidad pues son logros colectivos. Pues la aspiración es facilitarlas y hacer cumplir el papel que nos corresponde en la dirección ejecutiva, en la presidencia. Empezaste con la anécdota de los artistas, pero la verdad es que harto me advirtieron que si uno logra hacer algo bien la primera vez, digamos, la segunda temporada es muy difícil igualarla o mejorada, o sea que somos muy conscientes de eso y lo que venimos es en realidad no a sacar glorias, sino a hacer los mejores esfuerzos para poder aportar al desarrollo de este sector, porque llevamos estamos muy comprometidos como persona y como profesional. Los retos pues son completamente diferentes. En la 1.0 no era nada fácil, eran épocas en las cuales no se podía salir de Bogotá, nadie quería venir y
Colombia no tenía una prospectividad conocida, además de que los precios estaban a 20, 24 dólares por barril. Ese fue un reto muy importante, pero ¿cuál fue la otra cara de la moneda? Que había un consenso, que todo el mundo empujaba para el mismo lado, que hubo apoyo y que, digamos, Colombia sí tenía cosas para ofrecer, su estabilidad jurídica, para empezar. Y hubo que promover que esto iba a cambiar, iba a haber paz y menos guerra. Y eso se dio. Y se unieron las estrellas y todos sabemos pues, que los precios subieron, los países con reservas se cerraron y el reto de la industria, acuérdate Luis, era tener acceso a potencial de reservas. Cuando nos abrimos, pues ahí, digamos, brillamos en el panorama y se nos dieron las condiciones. Entonces, el entorno ayudó. ¿Cuál es la situación hoy, además del entorno este tan difícil de transición energética, de crisis de precios, etcétera? Internamente tenemos el reto más grande y es que no estamos de acuerdo como país en que hay que apoyar esta industria. Los ambientalistas insisten que para poder hacer la transición hay que acabar con esto. Hay que dejar de producir petróleo. Hay grupos que piensan que los no convencionales son tóxicos. Y hay una cantidad de fuerzas en las comunidades que quieren bloquear a la industria para sacarle concesiones. Y, digamos, hay fuerzas, muchas fuerzas políticas que no apoyan este esfuerzo. Esa es la gran diferencia con la NH.0, donde todos éramos conscientes que íbamos a perder la autosuficiencia y nos sentimos respaldados. Ahora uno ve como que está peleando con todo el mundo. Primer reto, dentro del país. Segundo reto, y aquí sí me cuesta trabajo expresarlo, pero volver a lograr la independencia que tenía la agencia para trabajar de manera técnica, mirando únicamente a lo que hay que hacer para cumplir el objetivo. Ahí también encontramos una agencia muy diferente, donde tiene más objetivos, digamos, colgados, muchos más frentes que atender, y no éramos esa agencia como donde claramente tenía un norte y estábamos todos unidos en lograrlo. Ahora hay que manejar muchas bolas a la vez y digamos, ahí es mucho más complejo y mis habilidades son más en el aspecto técnico gerencial que en el aspecto de atender todos esos frentes. Bueno, eso no te lo cree nadie, pero vamos a dejarlo de ese tamaño. Felipe, yo quisiera retomar quizás ese tema que acaba de plantear Armando, con el cual yo me voy a permitir estar de acuerdo. Después de vivir 12 años en este país, creo que puedo darme el permiso de estar de acuerdo con ese análisis que acaba de hacer Armando. Y a pesar de las reformas que se hicieron en la época, que llevaron a la NH y al cambio de rol de Ecopetrol, Ecopetrol sigue siendo la empresa más grande petrolera. O sea, de hecho, uno puede, si uno lo ve en términos de producción, es la NH y Ecopetrol, y me va a perdonar Armando que lo ponga de esa manera. Claro, eso en mi manera de ver el mundo le pone un peso importante a Ecopetrol en ese tema que acaba de hablar Armando, porque Ecopetrol creo que ha pasado lisa, si la expresión vale, el hecho de que el Ministerio y la ANH se encargan de la política y de la regulación y Ecopetrol se le dio este rol, pero es un rol que es engañoso porque es la empresa más grande del país y con un peso específico completo. ¿Tú ves que Ecopetrol tiene un rol en la búsqueda de ese consenso que habla Armando?
Y si lo ves, ¿cuál sería ese rol? Pues, Luis, primero y construyendo un poco sobre lo que decía Armando, efectivamente esa decisión que se tomó ya hace más de 15 años, 2003, de separar funciones, yo creo que generó mucha claridad en términos de qué hacían los operadores y en particular Ecopetrol y qué hacía el regulador y de alguna manera el ente encargado de la promoción y, como bien lo decía Armando, de todos los aspectos técnicos y de regulación técnica del sector. Y lo que también generó fue que Ecopetrol tuviera que volverse más eficiente. Ecopetrol ya no era juez y parte en términos de asignar áreas, hacer cosas, sino tenía que cambiar esa función. Y de hecho, yo lo he dicho en algunos foros, yo digo, Ecopetrol es un explorador en su infancia, por ejemplo. Ecopetrol tiene que todavía hacer muchas cosas en términos de exploración, y yo creo que ha también andado o ha permitido que no solo Ecopetrol, sino la industria se haya recorrido un camino en el que hay más competencia, y yo creo que eso está bien. Yo quisiera hacer la siguiente reflexión desde el punto de vista de la ANH y con la presencia de Armando. Hemos encontrado en esa ANH una organización que tiene unos fundamentos técnicos muy fuertes, donde desde Armando para abajo uno ve siempre la intención de que se hagan las cosas que son correctas para el país. No necesariamente estaremos de acuerdo en todas y cada una de esas cosas, pero ese es un espacio de diálogo y de creación que yo creo que es desde el respeto, y eso es súper, súper importante. Desde el punto de vista del rol de Ecopetrol, y lo decía Armando en el panel anterior, estamos en unas conversaciones con la ANH precisamente para revisar nuestro portafolio de áreas de exploración y en muchos de los casos poder devolver algunas de estas áreas para que las áreas puedan ser tomadas por otras compañías y que haya un proceso de reactivación. Yo lo decía en la introducción, Colombia tuvo un momento muy difícil cuando tuvimos que importar petróleo para refinar, entre el año 76 y 86 más o menos. Si hoy tuviéramos que hacer eso, importar 400.000 barriles al día, más o menos lo que refinamos, o importar los productos, dependiendo del precio al que esté, eso nos puede costar 20, 30 o 40 billones de pesos, dependiendo de cómo esté el producto en el mercado. ¿De dónde sacamos esa plata? ¿O de otros sectores de la economía? ¿O de más impuestos? Y en ese orden de ideas, ese trabajo que se hace con la ANH, ese trabajo que se hace con la industria, donde Ecopetrol, si bien es un jugador y el jugador más grande, pues es un jugador más. También tenemos que aprender de los otros, tenemos que ver cómo hacen esas buenas prácticas, cómo operan en territorio. Nosotros tenemos 200.000 barriles de nuestra producción en términos gross, o 200.000 barriles de la producción del país, donde son operados por terceros y nosotros somos socios de la mitad. Entonces yo creo que hay muchas cosas para aprender en ese sentido, y claramente Ecopetrol tiene que aproximar esto desde la humildad, desde una noción de estar aprendiendo constantemente y siempre buscando algo que yo decía hace un rato, la eficiencia. Hoy el 94% de nuestra producción es rentable a $30 el barril. Tenemos que seguir trabajando por eso y tenemos que seguir trabajando para proteger la autosuficiencia del país. Permíteme presionarte ahí, para que no te me escapes tan fácil. Adelante. Yo me refería quizás al hecho de, y todo lo que tú dices yo creo que es perfecto, yo creo que nadie tendría objeción a nada de lo que dice. Pero mi pregunta iba más hacia la parte que Armando identificó, que era esta falta de consenso político y social acerca de la industria. Y sí, como Ecopetrol, que después de todo es 90 y algo % del Estado, si tú crees que debería tener un rol en la búsqueda de ese consenso político y social para lograr que la industria dé su potencial. Luis, el Estado es dueño del 88,5% de Ecopetrol y tenemos unos 270.000 accionistas adicionales.
hay un tema, un dato que posiblemente la mayoría de la gente no conoce. Nuestros accionistas más grandes, después del Estado colombiano, son los fondos de pensiones. Y a través de los fondos de pensiones tenemos casi 16 millones de colombianos que son dueños indirectos de Ecopetrol. Entonces, cuando uno se levanta a hacer lo que hace, y bueno, la industria es 24/7, uno está tocando 16 millones de compatriotas. En ese sentido, que la gente entienda esa relevancia de la compañía, lo decía el doctor Jonathan, desde el punto de vista de exportaciones y del ingreso de divisas, o por ejemplo, el año pasado Ecopetrol le aportó al Estado entre dividendos, regalías e impuestos 26 billones de pesos, como más o menos el 10% del presupuesto. Entonces, la respuesta es sí, Nosotros operamos en más de 300 municipios, de la mano de la ANH, de la mano del gobierno, siempre estamos presentes para precisamente trabajar con las comunidades, entendiendo, digamos, las preocupaciones, las dificultades que ven en la industria. Repito algo que he dicho muchas veces, Luis, los petroleros somos arrogantes y llegamos a las regiones diciéndoles que sabemos cómo hacer todo a gente que lleva 40, 50 o 100 años viviendo en la zona. O les decimos, mire, hoy es martes, entonces mañana miércoles va a entrar un taladro. Entonces, ese estilo de cosas tenemos que cambiar en la aproximación. Yo creo, y lo decía Jonathan, la nueva manera como se calculan las regalías y la ley que pasó recientemente va a ser una herramienta fundamental en todo ese espacio de diálogo, de concertación y en que podamos encontrar consensos. Con esto cierro, Luis. Darle acceso a los colombianos a la energía, al gas, a la electricidad, a los combustibles, es una de las maneras más potentes y más poderosas de cerrar las brechas que tenemos en el país. Muy buen punto, Felipe. Jonathan, yo voy a tomar una de las cosas que dijo Felipe y que creo que yo no sabía el número, pero me dijiste 16 millones de colombianos son accionistas. Es lo que te entendí a través de fondos de pensiones. Okay. Si yo fuera político, yo diría que ahí hay 16 millones de votantes, ¿verdad? O 16 millones de gente que pudiera hacer cabildeo por la industria. ¿Cómo dirías tú que uno pudiera, cómo hace uno el balance entre Armando Zamora, que dice no hay unidad política ni social alrededor de la industria, pero por otro lado hay 16 millones, me imagino que son todos mayores de edad y por lo tanto votantes, o sea que son una gran proporción de la votación? ¿Cómo balanceamos esto que a mi luz parece una dicotomía irresoluta? O sea, el colombiano está dispuesto a que le den el dividendo, pero por otro lado va a la iglesia y dice el ambiente por mi culpa. ¿Cómo hace un Estado para balancear esas cosas? Pues Luis, de varias razones, y yo creo que Ecopetrol ya lo viene haciendo con apoyo del Gobierno Nacional y del Congreso de la República. Hace algunos años se aprobó un artículo muy importante que permitía a las grandes empresas aportar en obras de infraestructura, no solo los 16 millones de colombianos que decía Felipe hace un momento, sino también llegar a los territorios con esas obras que le duelen a las comunidades. Y esos grandes proyectos nosotros los lideramos y los revisamos desde Planeación Nacional en obras por impuestos. Así que no solo es cambiar la forma de aproximación a los territorios, sino además llegar con esas vías terciarias que más necesitan. Con el equipo de Felipe me buscan bastante cada finalización de trimestre de cada año para poder madurar esos proyectos que vienen trabajando los alcaldes, que han priorizado a las comunidades, que en el caso de los territorios con mayor conflicto armado, como en municipios PD, pues de una vez quedan priorizados y entran empresas como Ecopetrol a poder hacer parte de satisfacer esas necesidades insatisfechas de la población. Así que ese es otro instrumento. Pero ahora, revisándolo desde el Consejo Directivo de la ANH, donde tenemos el placer de acompañar al doctor Zamora, y yo aprovecho la pregunta anterior, no quería ahondar mucho allí, Luis, porque me hace
revelar las líneas estratégicas del COMPES, pero lo voy a hacer para poderle responder su pregunta. Por favor. Lo primero es que vamos a tener una línea enfocada en hidrocarburos, en cómo hacer eficiencia energética en estas actividades de oil and gas, cómo implementar tecnologías de reducción de emisiones como captura y uso de almacenamiento de carbón, pensar en el biogás, en gas renovable, en GNL, pero también implementar tecnologías de información y digitalización en la industria de hidrocarburos. Esa va a ser una línea muy importante, pero yo creo que hay otras tres claves y es, necesitamos hacer una transición energética, que usted no lo preguntaba antes, y eso lo vamos a hacer también con el gas natural como combustible clave de esta transición. Y esta transición entre los hidrocarburos y la movilidad sostenible, la movilidad eléctrica en el país. Yo creo que hay una muy buena noticia en términos de ley de la República que hemos venido madurando a nivel de regulación. Y es que, por ejemplo, hay una meta muy ambiciosa del país en renovar la flota de los sistemas de transporte masivo, de la flota oficial. Escucha esta cifra, Luis, no sé si la tenía en el radar. El 25% de la flota que se recambia en el país de sistemas organizados de transporte, de los sistemas masivos que vemos en las grandes ciudades, al 2025 el 10% de esa flota tiene que ser completamente eléctrica. Y en el 2035 el 100% de la renovación de esa flota debe ser eléctrica. ¿Cómo tenemos que llegar allá y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de estas herramientas de política pública que no solo se quedan en estos elementos que le he mencionado, sino también estamos trabajando con el Ministerio de Minas y Energía en también hacer una transición energética del carbón. Veíamos con el gremio cómo ha venido disminuyendo, así como los hidrocarburos, el comportamiento de los precios de carbón en el mundo. Y obliga a pensar cuál va a ser también esa nueva dinámica, en cuánto tiempo vamos a sacar el carbón necesario para satisfacer necesidades energéticas de otras latitudes en el mundo, pero también cómo empezamos a transformar, así como en hidrocarburos tenemos el reto de cómo ven las comunidades al sector minero energético. Así que bueno, le he revelado varias de las líneas. Luis, tal vez cerraría con... No saldrá de aquí. No saldrá de aquí. No. Y son muy gruesas, estamos trabajando para que salga en el primer trimestre del próximo año. Y también hay que pensar en energía eléctrica, en cómo finalmente implementamos medición inteligente, cómo entregamos estas plantas que ya están subastadas en La Guajira y donde la vicepresidente misma nos reúne al menos cada 2 o 3 semanas de cómo van los trámites operativos para que entren estos parques eólicos. Así que, bueno, aquí hay unas líneas que Luis espero haber resuelto mucho mejor su primera pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que Armando debe estar preocupado porque se acaba de dar cuenta que el Estado está planificando la muerte del petróleo, por lo menos desde el punto de vista de demanda, metafóricamente hablando. Obviamente estoy siendo tendencioso, como siempre. Yo quisiera, como dice un amigo mío, tocar la música y cambiar de tercio, que es, Armando habló del gas costa afuera dentro de los planes, y el gas costa afuera ha sido como esta promesa no realizada que hemos tenido por varios años, ¿no? Y yo me pregunto, que con el superávit de gas que hay en el mundo, como se refleja en los precios, eso, y sobre todo el superávit de gas licuado, de LNG que hay hoy en día, ¿cuál es el verdadero atractivo de hacer esta exploración y si acaso, y si se consigue el verdadero atractivo de desarrollar esos prospectos? Bueno, yo no puedo, digamos, responder como si fuera el que invierte y desarrolla estos recursos, sino más bien el que representa al país, que es el dueño del recurso. Entonces, el atractivo para el país es que si es verdad que hay un recurso tan importante como lo vemos y que es competitivo, es, digamos, para el beneficio del país que hay que crear las condiciones para que la industria
venga a explorar y producir aquí, incluyendo Ecopetrol, claro está, para ser competitivo en el mercado. Entonces, nosotros hemos explorado y la NH ha sido muy proactiva en visualizar esa existencia del recurso. Nuestro primer contrato que firmamos en el año 2004 fue el bloque Tayrona con Exxon, Petrobras y Ecopetrol. Y apenas ahora, 16 años después, es que se está ya empezando a hacer los pozos de desarrollo y hay un proyecto real para desarrollar esos descubrimientos. El proyecto está ahí. Digamos, ya se ha removido la parte más compleja, que es la incertidumbre geológica, en buena medida está atrás. Ahora ya estamos en lo que son las condiciones económicas para viabilizar el proyecto. Entonces, de todas maneras, el mundo va a necesitar gas como energía de transición, y aunque el petróleo empiece a disminuir, la demanda de gas va a continuar creciendo. Lo sabes tú, lo sabemos todos, porque es la energía de transición para reducir las emisiones de carbono. Y entre todos los ambientes del mundo, esta zona, Golfo de México, Caribe y Atlántico Norte, el Atlántico americano, digamos, es donde hay un hub muy, muy importante para el desarrollo de gas. Ten en cuenta también lo que está pasando en Guyana, digamos, la provincia aprobada de Trinidad y Tobago. Entonces sí que tenemos como también igual pensaría yo, una posición competitiva si logramos establecer las condiciones adecuadas. Creo que estamos avanzando en ese sentido. Y ahora ese desarrollo pues se hará de manera gradual, empezando pues en áreas someras, cercanas a la costa, donde se pueda construir la infraestructura logística, y si todo va bien, pues ya se irán habilitando zonas más, digamos, más profundas y más complejas de momento. Pero el atractivo para el país que tiene el recurso ahí es todo que se pueda desarrollar. Ya las condiciones económicas y del mercado, pues corresponde a otro. Tal vez Felipe nos podría ilustrar mejor esta pregunta, que supongo que es lo que vas a hacer en lo siguiente. Bueno, si me dejas repreguntarte ahí, yo entiendo que el peso de la evidencia, como quien dice, está en el inversionista, pero uno tampoco quiere organizar una fiesta a la que no venga nadie, por no entender qué es lo que está pasando con el mercado. Que no, yo no dudo que tú lo entiendas, pero esa era mi pregunta, básicamente. Si este es el momento para hacer eso, o si más bien se debería esperar otros momentos. Mira, ya en este momento el país ha invertido muchísimo en esa área, en esa provincia. Lo que tenemos aquí, en realidad, futuro como país, pues por un lado está Ecopetrol como empresa, pero como administrador, esto ya están dando. Tenemos es que afinar y asegurarnos que se dan las condiciones y que como país sigamos haciendo lo que se está haciendo en la costa, en Barranquilla, que es promover ese centro, ese hub, esas, ¿cómo se llaman? Las áreas, zonas francas, digamos, para crear todas las condiciones para que este sea de verdad un centro de desarrollo del gas del Caribe. Entonces, cada cual tiene que hacer lo que le toca para poder hacer realidad ese potencial. En lo que responde a nosotros, pues, nosotros no escogemos ni el precio, ni la fecha, ni nada, sino que hacemos lo que tengamos que hacer. Y los organizadores de fiestas organizan las fiestas, pero no te asegura que venga todo el que debería venir, ¿no? No se te vaya a quedar el hielo caliente, pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que con Jonathan, y no sé, y me disculpa si esta es una pregunta, como dicen los americanos, de left field. Un país que ha desarrollado una industria petrolera como la ha hecho Colombia, al menos en el tiempo que yo estaba aquí, que es muy vibrante, más allá de las crisis por las que hemos pasado.
Diría yo que debería también enfocar su vista hacia allende los mares, por acuñar una frase, como estrategia de negocio, como estrategia de país. ¿Ha pensado el gobierno que eso es un área que le interesa? Yo he oído a la ACP hablar y a la Campetrol hablar de decir que va para Guyana. Claro, se les olvida que para llegar a Guyana hay que pasar por Venezuela, que también va a necesitar bastante inversión y servicio, pero más temprano que tarde. ¿Es esto un desarrollo económico que le interesa al Estado incentivar? Sí, sin duda, y tal vez, Luis, hay otra herramienta de política recientemente aprobada también este año, en el año 2020, sobre el COMPES. Digamos que en marzo empezamos a trabajar desde el año pasado, donde incluíamos todas estas grandes esfuerzos del país, que al final lo aprobamos en marzo de este año, que es el documento COMPES Potencia Bioceánica. ¿Qué teníamos allí? Desde el sector de minas y energía, y a todas estas, el doctor Zamora estuvo muy activo en nuestra última mesa de ese COMPES de transición energética, que traía algunos de los elementos del COMPES de Potencia Bioceánica, donde lo que se busca es establecer 4 acciones con el fin de desarrollar actividades de exploración y producción. Obviamente de exploración y producción costa afuera, y la generación de energía con fuentes no convencionales también costa afuera. ¿Qué tenían esos 4 elementos de manera, digamos, muy práctica, muy específica? El primero de ellos es que la ANH pues deberá promocionar constantemente las áreas costa afuera en los procesos competitivos de asignación, y esta es una tarea que le hemos venido haciendo seguimiento desde el DNP y pues en cada uno de nuestros encuentros. En el caso de la unidad de planeación, miren, energética, le quedó una tarea muy específica, muy interesante, de elaborar un atlas del viento para identificar el potencial del recurso eólico costa afuera. Al Ministerio de Minas y Energía, donde además el ministro ha venido avanzando de una manera muy ágil en realizar un diagnóstico e identificar el alcance de las competencias de las entidades involucradas en todos estos procesos relacionados a la exploración y producción de hidrocarburos en costa afuera. Y finalmente, a la UME desarrollar un plan de expansión de obras que también faciliten la inclusión de fuentes eólicas de los mares, y esto sin duda alguna va a permitir evaluar el impacto y la contribución de este tipo de fuentes en la matriz energética del país. Así que, al contrario, la pregunta es muy, muy interesante para nosotros, y donde ya tenemos una hoja de ruta para trabajar allí. Gracias. A Felipe tengo muchas preguntas, pero voy a aprovechar aquí un amigo que me manda una pregunta y que está asociado, a mí me suena mucho a música de moda. Tú me vas a perdonar, pero voy a ser otra vez tendencioso. Esto de que las compañías petroleras, sobre todo las europeas, ahora de repente son todas verdes. Bueno, BP ya era verde, ya había tratado de ser verde cuando tú y yo éramos más jóvenes, con Beyond Petroleum, y a Lord Brown no le fue tan bien. Ahora tenemos otro intento, y ahora Shell también está en eso. Las compañías americanas pareciera que todavía no se están bailando otra cosa, o por lo menos eso es lo que dicen. Tendrán otra estrategia. Y cuando uno ve las presentaciones de Ecopetrol, y uno debe decir que quizás antes de que BP dijera, Ecopetrol hablaba de eso, e hizo inversiones en etanol y en combustible con base biológica, que no fósil. También ha hecho inversiones en generación solar, que todo el mundo las aplaude. Ahora, más allá de eso, que sigue siendo una compañía petrolera, ¿cómo es el plan, si es que lo hay, si lo han podido pensar,
de ese camino de ser una compañía de gas y petróleo a convertirse en una empresa de energía, si no sé si esa es la palabra que Ecopetrol usaría. Luis, pues voy a arrancar un poco construyendo sobre la última discusión. En Ecopetrol nosotros tenemos diseñado una hoja de ruta donde queremos ser mucho más gaseosos de lo que somos hoy en día. En producción de gas, la producción de gas es alrededor del 17-18% de lo que producimos en un día. En los próximos 3 años vamos a invertir entre 780 y 870 millones de dólares para desarrollo de gas. Y ese gas es absolutamente fundamental para la seguridad energética del país. Hoy todo el gas que consume el país se produce en el país. Y en ese sentido siempre hemos sido conscientes de la importancia de tener en nuestras propias manos el destino energético de la nación. Eso no quiere decir que haya intercambios, pero depender, si podemos y en la medida que podamos, de nuestros propios recursos. Rápidamente, ¿eso qué quiere decir? Pues este año nosotros a través de Jocol tomamos la operación del campo Chuchupa-Ballena y entonces ya tenemos por más de 6 meses un grupo humano que viene desde antes, desde el operador anterior, pero estamos haciendo la transferencia de conocimiento y tecnología para ser operadores offshore. Punto número 1. Punto número 2, y gracias al trabajo de la NH y de Armando, en febrero de este año firmamos con Shell un acuerdo para hacer un pozo ultra profundo. Son aguas entre 1.500 y 2.500 metros de agua para hacer la delimitación y la prueba de producción de un pozo en el área de Cronos, Gorgon y Purple Angel. Eso lo vamos a perforar el próximo año. Y esto le está apuntando precisamente al gas. Si tú hablabas de espejismo, si el gas era un poco de espejismo. Y eso nos permitiría tener gas en el 2027-2028, más o menos, y pues de la mano de una compañía como Shell, que precisamente le apunta al gas. Y en el entretanto, poder desarrollar Orca, que son esos descubrimientos en La Guajira, con un pozo delimitador, probar el pozo y poder hacer la entrada de ese gas. Adicional a lo que estamos haciendo en el Piedemonte, en Casanare, donde Cusiana, Cupiagua, Floreña, Pauto, todos esos yacimientos, y tenemos unas expectativas de poder hacer muchísima más exploración. Entonces, el gas va a tener que crecer y tiene que ser una parte más importante del portafolio. Tú me decías, ¿cómo es ese camino? Protegiendo lo que hoy hacemos, produciendo el petróleo cada vez de manera más eficiente. Jonathan hablaba de eficiencia energética, descarbonización, precisamente cómo hacemos más con menos energía o con la misma energía producimos mucho más. Todo el tema de emisiones fugitivas. Hoy estamos utilizando satélites para hacer el seguimiento de las emisiones fugitivas de nuestra producción en Colombia. Entonces, eso es tecnología de punta, es tecnología reciente para nosotros en el país, pero nos permite precisamente caminar en esa senda de descarbonización. Nosotros producimos unas emisiones de CO2 equivalente de unos 11.5 millones de toneladas al año. En los últimos años hemos hecho reducciones de más de 1,5 millones de toneladas, o sea, ¿cómo le apuntamos a hacer esa reducción permanente? Y también desde el punto de vista de transición energética, ¿qué estamos mirando? Energías renovables, hoy ya tenemos 21 megavatios generando con energía solar, y la gente me decía, oiga, ingeniero, ¿ustedes están produciendo petróleo y gas con el sol, con energía del sol? Y yo les decía, sí, aquí hay espacio para todos. Ese parque solar de Castilla, 21 megavatios, me permite reducir 150,000 toneladas de CO2 y en un año me ha ahorrado más de $1 millón de costos operativos. Eso es un buen negocio por donde uno lo mire. Vamos a empezar antes de fin de año a instalar 59 megavatios más. Vamos a instalar 300 megavatios de renovables para autoconsumo, para nuestra propia generación de aquí al 2022. ¿Y qué otras cosas estamos mirando? Hidrógeno, lo estamos mirando como un tema absolutamente crítico. Fíjate, Luis, en Europa la gente habla inclusive de descarbonizar el gas. Sí, al metano quitarle el carbono y dejar el hidrógeno, y que el hidrógeno sea el combustible del futuro. Entonces, nuestra gente en el Instituto Colombiano del Petróleo, posiblemente se debería llamar el Instituto Colombiano de la Energía,
un poco a lo que tú estabas diciendo hace un momento, ¿cómo vemos nosotros hacia el futuro precisamente ese camino de transición? En resumen, proteger lo que hacemos hoy y hacerlo cada vez de manera más eficiente, con menos emisiones y con huella de carbono que se vaya reduciendo. Y empezar a hacer todo ese camino de transición. Y por último, Luis, yo no sé cuánta gente esté conectada hoy, pero cada uno de nosotros en esta llamada es responsable por 5 toneladas de CO2 al año. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, esto no es un problema del gobierno y de Planeación Nacional o de Armando o de Felipe en Ecopetrol. Es un problema de todos. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que entender como colombianos, como sociedad, en términos de esa reducción de huella de carbono y de esa transición energética. Gracias. Déjame hacerte dos repreguntas si pudiese, porque para mí este es un tema fascinante. Déjame decirte que yo personalmente compro la idea. No estoy muy seguro de los tiempos. Sí. Eso me parece que está un poco en el aire, no con Ecopetrol, sino en general en el mundo. Pero bueno, déjame hacerte dos preguntas. En la campaña electoral anterior, la que llevó a la elección del señor Duque, hubo otro candidato que proponía que Ecopetrol debía dejar de producir petróleo porque era un contribuyente al calentamiento global de una manera asesina, y debería convertirse en una compañía, la compañía nacional más grande de Latinoamérica de energía renovable, ¿verdad? Eso lo decía un candidato que probablemente lo diga en la próxima campaña electoral si es candidato. Y entonces pego eso con lo siguiente. ¿Es la estrategia de Ecopetrol en este momento, a lo mejor en el futuro pudiera ser, pero en este momento, en competir con ISA, por ejemplo, o ir de la mano de un generador eléctrico y transmisor eléctrico para empezar esa transición como compañía de energía? ¿Está eso en la mira, en tu mira particular o en la de la compañía? Pues Luis, nosotros de hecho somos el mayor autogenerador del país. Tenemos más de 1000 megavatios y nosotros generamos con gas, con petróleo, con GLP, ahora con energía solar. Y es un portafolio que usamos para nuestras propias operaciones y siempre está sobre la mesa la necesidad de ser más eficientes y de cómo hacemos más en ese sentido. Muchas de las operaciones en el país no están interconectadas, no están en la red nacional eléctrica, entonces tenemos que ser mucho más eficientes. Entonces, yo creo que desde ahí es que nosotros en Ecopetrol estamos viendo ese rol y ese papel hacia adelante. Y con respecto a tu primera pregunta, yo digo lo siguiente, y esto es una reflexión muy personal. La transición a esas energías renovables tiene que hacerse de manera ordenada. Hay una cosa, Luis, que se llama el factor de planta. Y el factor de planta depende si estás en un proyecto eólico o en un proyecto solar. ¿Eso qué quiere decir? Pues primero, que esa generación instalada no está generando a full capacidad todo el tiempo. Si tú quisieras generar 1000 megavatios, tendrías que instalar 3000, 4000 o 5000 megavatios para tener el equivalente de una generación térmica a gas o de una generación hidráulica. Entonces, pensar efectivamente en hacer esa transición, hay que hacerlo de manera sencilla. Y una última reflexión. Recientemente leía que el estado de California, que es el estado que ha prohibido las plantas nucleares, sacó ahorita sus plantas de gas, se está viendo afectada por apagones constantes, porque precisamente hay unas demandas adicionales desde el punto de vista de energía. Claro. Y los costos de la energía también están viendo que se han ido incrementando. Entonces, las transiciones, por eso lo decía yo desde el principio, hay que hacerlas de manera ordenada. Yo creo, fíjate, hace 20 años, instalar un panel solar no tenía ningún sentido, no era competitivo. Hoy te decía, estamos ahorrando energía y estamos ahorrando emisiones, estoy evitando emisiones y estoy ahorrando, no energía, estoy ahorrando costos, discúlpame. Entonces yo creo que las transiciones hay que hacerlas de manera ordenada y por ejemplo en el caso de ISA particular voy a poner algo sobre la mesa, una cosa que nosotros
les hemos aprendido a ellos es la neutralidad de carbono. Ellos son una compañía que es neutral en carbono, ¿sí? Inclusive a veces creo que tienen muchas menos emisiones en el neto, es negativo de lo que efectivamente están emitiendo a la atmósfera. Entonces, esos ejemplos, ¿cómo podemos aprender de ellos para llegar a ser neutrales en nuestras instalaciones, en un área particular? Y fíjate, Luis, lo decías, las compañías europeas han puesto sobre la mesa eso, que quieren ser o neutrales en el 35 o en el 50, las americanas están un poco más atrás, pero yo creo que nuevamente se ha acelerado sobre todo la expectativa y las exigencias, digámoslos, de los clientes y de las sociedades en cuanto a esa transición y la velocidad de la misma. Vale. Jonathan, yo quería retomar el tema de las regalías que tú mencionaste al principio, ¿no? Uno de los, vamos a decir, de los obstáculos que ha habido durante estos últimos años, quizás no coincidentalmente cuando se cambió el régimen de regalías en la administración del presidente Santos, fue un incremento en la conflictividad social alrededor de las operaciones. Dos personas con una cuerda y un perro podían parar un taladro, y no estoy exagerando, entre paréntesis, nosotros lo vivimos, estoy seguro que Felipe también lo vivió. Podían parar una actividad. ¿Qué nos hace pensar que esta nueva régimen de regalía, dos vertientes? La primera es que el dinero no se vaya a desperdiciar, que a lo mejor ese no es tu campo, pero me gustaría entender si eso está diseñado un poco así. ¿Y qué nos hace pensar que eso, o crees tú que eso va a rebajar o a reducir la conflictividad social que hay alrededor de la actividad petrolera, gasífera y extractiva en general? Sí, yo creo que es importante, Luis, sobre esto reiterar un dato que mencionábamos al principio. Aquí vamos a pasar del 11% de regiones productoras al 25%. ¿Eso qué va a permitir? Que se puedan invertir en estos territorios. Hay un reto, sin duda alguna, en materia de hacer una inversión eficiente, pero en paralelo también en el gobierno nacional y con apoyo de Colombia Compra Eficiente, venimos trabajando en pliegos tipo de contratación para, como lo mencionabas tú, no desperdiciar los recursos públicos y que sean bien invertidos y que haya una pluralidad de oferentes. Eso, sin duda alguna, va a reducir esta conflictividad social, pero también estamos trabajando en dos herramientas muy interesantes. La primera, y estamos trabajando con un exministro de Minas y Energía y un ex viceministro, en pensar en los encadenamientos productivos en las regiones de influencia de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, ¿no? Y aquí es pensar que toda esta generación de encadenamientos productivos es necesaria para poder generar y formalizar el empleo como dinamizador de estas economías. Y también pensar cómo estas regiones pueden potenciar sus vocaciones productivas. Yo creo que el mejor ejemplo es las empresas que seguro le sirven a empresas como la que lidera Felipe, donde desarrollan toda una mano de obra local, una serie de adquisición de equipos, por ejemplo, en metalurgia. ¿Sí? Toda esa capacidad que empieza a generarse gracias a la industria petrolera, la queremos medir muy bien y empezar a impulsarla para que se desarrolle al interior de las regiones del país. Pero además, en términos de conflictividad social, esta nueva ley de regalías tiene una asignación específica para temas ambientales del 5% del total del presupuesto de las regalías del país. Que esa es otra parte muy importante, ¿no? Una parte son las licencias ambientales y otra son las consultas previas, donde también venimos trabajando, como lo mencionaba tal vez Armando, en un proyecto de ley de coordinación y concurrencia. Pero yo creo que, y me gustaría cerrar esta intervención, que creo que tal vez es la última por el tiempo, Luis, y es que venimos también trabajando con el Ministerio de Minas y Energía
para empezar a desarrollar análisis de diferentes variables en componentes ambientales, sociales, de salud, económicos, técnicos y de autosuficiencia energética en lo que vendría para la industria petrolera el próximo año. Esperamos cerrar toda la etapa precontractual este año y desarrollarla en el primer semestre del próximo. Así que hay varias herramientas, ya había mencionado otra como obras por impuestos que le llega a estas zonas, que le permite a las empresas apoyar a las comunidades con otro tipo de infraestructura más allá de los recursos que invierten por responsabilidad social empresarial. Gracias, Jonathan. Armando, había un tema que a mí siempre me ha parecido interesante. Yo te he oído hablar a ti de varias veces en los últimos meses, de que llegaste a la agencia otra vez, que el mapa de tierras está lleno. Entendiendo por eso que estás invitando a la fiesta, pero el trago está como limitado para seguir con la misma tónica. Y por otro lado, Ecopetrol, que a quien no le vamos a contar de esta conversación, tiene la mayoría de esas áreas y la mayoría de la producción y la mayoría de las reservas. Y en estos últimos días, Ecopetrol sacó una ronda de lo que llamaríamos sus campos menores o campos marginales, sin querer eso sea peyorativo. Y yo me puse a leer, y Ecopetrol dice que con esos campos las compañías se pueden hacer de 3.000 barriles día de producción. Entonces yo miraba esos números y decía, qué esfuerzo tan modesto. ¿Cómo ves tú a la agencia resolviendo el problema? ¿Qué estrategia tú has visto ustedes han visto para decir, ok, yo tengo un mapa de tierra lleno, pero al mismo tiempo pareciera estar estancado, si me permites la palabra, en las reservas y en el crecimiento de producción, aún quitando el año particular que hemos tenido, que creo yo que es el reto que tiene la agencia en el corto plazo, diría yo. Sí, así es. El mapa está saturado, está estancado, tiene poca rotación. ¿Cuál es la estrategia para esto? Son varias estrategias. Primero que todo, pues, que Ecopetrol saque áreas para que terceros las cojan es muy bueno, porque las está volviendo a poner en el mercado de Ecopetrol mismo. Y en ese caso vemos esa actividad como país. A nosotros nos parece muy positivo que Ecopetrol promueva la inversión y promueva la actividad, porque como país se beneficia pues a través de Ecopetrol y a través de toda su contribución. Entonces ahí no competimos. No estamos diciéndole, no, queremos hacer eso nosotros, ni mucho menos. Eso está muy bien. Ahora, Ecopetrol también está revisando su portafolio. Hemos tenido algunos diálogos sobre eso también y el ministerio ha estado involucrado para ver cuáles áreas no les interesa trabajar a futuro y devolverlas a la ANH para que la ANH las vuelva a poner en el mercado. Entonces, por el lado de Ecopetrol se está avanzando en ese sentido. Yo creo que donde el problema está más serio tiene que ver con aquellas empresas que por causa de los ciclos o por cualquier causa no logran la financiación para desarrollar sus actividades y están continuamente pidiendo extensiones de sus compromisos. Tenemos casos en que están hace 15 años en periodo de exploración y hace 10 en evaluación de un descubrimiento. Eso es lo que no se puede aceptar. Entonces la ANH ha sido muy generosa con la industria para darle todo lo que pide, y yo creo que a la ANH debe ser un poquitico más rígida, más exigente y poner condiciones muy estrictas para cuando ofrece una ampliación. Y en eso estamos, en este momento, con el Consejo Directivo se han presentado 2 veces los criterios para lograr eso, y es que cuando una empresa quiere pedir una extensión del periodo exploratorio es porque ya tiene identificado el prospecto y solamente se le extiende
por el tiempo necesario para perforar, no para volver a empezar de ceros con geología y sísmicas y nada, sino para perforar y el resto del área que no esté ya identificada como prospecto se devuelva. Es ahí donde está la mayor parte. También hay otra que bueno, parece increíble, pero contratos que han sido terminados ya hace unos cuantos años, se está en proceso de liquidación y el área está congelada y el contrato terminado. Eso vamos a ver pues, jurídicamente cómo separamos la liberación del área del proceso de liquidación del contrato. Obviamente hay que asegurarse que cualquier pasivo ambiental pues, siga siendo responsabilidad del contratista. Y hay otras áreas que son reservadas por la NH para hacer estudios, esas también hay que liberarlas. Entonces sí creemos que en adelante hay que ser mucho más estricto con que ya no podemos ser tan generosos en permitir que las áreas se congelen, porque la verdad es que uno se pregunta por qué hay tanta área congelada. Entonces, a lo mejor la especulación ya se está pasando de la raya, se está pasando del tiempo, y si no lograron conseguir la financiación o vender a precio alto, pues qué pena, se les cerró la ventana. Pero la agencia no tiene por qué cuidarle la espalda a las empresas que toman riesgos y luego cuando ya se ven a gatas o se están ahogando, pues tenemos que darles el salvavidas, porque es que nosotros estamos representando el interés general. Entonces, este tipo de propuestas no me genera muchos amigos, y yo soy el ogro de la industria, pues la verdad es que mi papel es estar por el lado de defender los intereses del Estado. Así es la cosa. O sea que tú no organizas las fiestas, sino que eres el bouncer. Yo soy el bouncer y el que deja pasar al que puede pasar y el que saca al que se está apostando. Vale. No, bueno, mira, yo creo que estamos en el tiempo y yo los he abusado de su generosidad. Y yo quisiera quizás darles un minuto para que cada quien cerrara, porque tienen una audiencia privilegiada. Cada uno ha expresado su opinión acerca de mis preguntas, pero yo quisiera darles ahora a cada uno un minuto para que hagan un cierre y nos hablen de su visión sobre el sector y los siguientes años. Quizás Jonathan, empezando contigo, luego Felipe y para que cierre Armando. Jonathan. Bueno, muchas gracias, Luis, por esta moderación bastante dinámica. A mí me gustaría cerrar contándoles que como país estamos buscando la reactivación del sector para volver a tener un escenario en el que se atraiga esa inversión y se dinamice la exploración y la producción de crudo y gas. De una u otra manera ya lo había expuesto anteriormente Armando, pero hay unas medidas que hemos venido adoptando muy importantes desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, una flexibilización y ampliación de plazos en las etapas de exploración, en declaraciones de comercialidad, en ejecución de programas de evaluación, en también pensar otro tipo de flexibilización en garantías y demás. Pero además también en el marco de la emergencia económica decretada por la pandemia, pues también impulsamos medidas tributarias muy importantes, de poder ampliar, por ejemplo, el plazo del impuesto sobre la renta y además, pues revisar en el marco del decreto 535 la devolución automática del IVA. Y en ese sentido estamos trabajando, Luis, y solo quiero usar un minuto para enfatizar que estamos completamente comprometidos en la reactivación de este sector. Gracias, Jonathan. Felipe. Luis, pues nuevamente muchas gracias y gracias a CIEM por la invitación. Definitivamente pues un panel con muchos temas que son absolutamente críticos y donde yo creo que hemos coincidido en esa visión de la relevancia del sector para ayudar a salir de una crisis que no tiene precedentes, una crisis que ninguno de nosotros posiblemente había planeado o había vislumbrado, pero creo que la estamos entre todos afrontando de la manera correcta, estamos aprendiendo y manejando la incertidumbre y ver ese rol de la industria en la recuperación y que efectivamente, digamos, el costo como tal de la crisis sea el menor posible.
La industria ha demostrado su capacidad de adaptación, de transformarse, es resiliente y ha sido de alguna manera de las industrias que ha podido seguir operando a pesar de todos los temas que hemos vivido en los últimos 6 o 7 meses. Y yo creo que, para cerrar, decir que esta industria es una industria, primero, comprometida con el país. En el caso de Ecopetrol, la mayoría de las inversiones las hacemos en el país, operamos en más de 300 municipios. Coincido con Jonathan en la relevancia, por ejemplo, de temas como las obras por impuestos. 300.000 millones de pesos tenemos en el portafolio de Ecopetrol de obras por impuestos, donde las obras llegan de manera rápida a las comunidades que tanto las necesitan. Entonces, tenemos un papel fundamental, tenemos que abrazar cosas como la transición energética y tenemos también que abrazar un tema que no hablamos mucho, que es el tema de la tecnología. La industria está avanzando muy rápidamente. Miren, ahora en poco menos de un mes o alrededor de unas 4 o 6 semanas, pondremos en funcionamiento un sistema con blockchain para hacer el seguimiento de las moléculas, desde los pozos hasta los puertos de exportación o hasta las refinerías. La tecnología está en la industria, la gente está viendo, digamos, ese ángulo también que es tan interesante y llamativo, y tenemos de alguna manera que mostrarle un poco en lo que decía Armando, conjuntamente entre todos, no solo la relevancia de la industria para el país, sino esas oportunidades que tenemos como industria para los jóvenes, para las comunidades y en últimas para el país. Gracias, Felipe. Armando. Sí, yo me apoyaría en lo que se ha dicho con estos mensajes de cierre para enfatizar que esta industria tiene frente a sí una gran oportunidad para estar a la cabeza en la recuperación económica que tanto necesita el país, si nos ponemos de acuerdo en todos los beneficios que puede traer. Las circunstancias hoy son muy diferentes a las de 2003, cuando no teníamos claridad sobre nuestro potencial y lo que podíamos hacer, digamos, fuera de Ecopetrol. Hoy el subsuelo está muchísimo más claro, el potencial está identificado. La agencia administra el recurso del subsuelo, pero nuestros obstáculos están en el suelo, el licenciamiento ambiental, las comunidades, la política, etcétera, etcétera. Entonces, eso se sale del alcance de la ANH porque no tenemos jurisdicción sobre el suelo, ni sobre los POTS, ni nada de eso. La ANH solamente hará lo que el país le permita buscando un consenso. Entonces, no tenemos, digamos, nos sentimos con la capacidad de poder ir a donde el país nos permita, siempre y cuando logremos esos consensos. Bueno, muchísimas gracias. No me queda más que reconocer la participación del doctor Bernal, del doctor Zamora y el doctor Felipe Bayón en este panel, que espero haya sido útil para la audiencia, y tengo como obligación invitarlos para mañana a las 8 de la mañana, donde se van a retomar las sesiones de Enercol 2020 en su parte energía y gas. De mi parte, Felipe, Jonathan, Armando, muchísimas gracias. Yo en verdad lo disfruté y aprendí mucho. Gracias. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, ha sido un placer. Me despido entonces. Vale. Gracias. Hasta luego.
Chao.